provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Yendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, Explanada de la mosquita, la montaña. Al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados. Por esa palabra, crea todo nuevo. Denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve. Vea hoy en Dios te ve. Dios es la única causa activa de todos los fenómenos del universo. Él es la fuente vital de todos los seres y de todas las cosas. Aunque los diversos elementos que componen el firmamento, como las estrellas, parezcan poseer una vitalidad autónoma, Dios los creó y los preside, dejando escrito en ellos un mensaje en el infinito del espacio y la eternidad del tiempo. Cuando no existía la palabra escrita, Dios escribió en el firmamento su mensaje redentor. Así lo dice la palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Qué impresionante que podemos mirar hacia el firmamento y saber que el plan de redención estaba y está escrito en las constelaciones. Puedes decir, ¿y para qué aprender eso? ¿Qué necesidad? Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, que mi pueblo fue cautivo por falta de conocimiento. Y parte de esto es entender que el poderío de Dios se manifiesta en que en la antigüedad no quedó la humanidad en ignorancia. Nadie tiene excusa, porque el plan de Dios y el plan de redención, la venida del Señor Jesucristo, su sufrimiento, hasta el juicio con respecto al enemigo, está en las constelaciones. Y hay algo muy interesante. A nosotros que tenemos una pasión loca por la palabra de Dios, hay un profeta del que poco se habla, o casi nunca se habla. Y este profeta salía por las noches con un sentir de un llamado de Dios, y salía por las noches a ver el firmamento, y Dios le reveló, según dice la historia primitiva. No podemos hacer un lado la historia, amados hermanos, porque ¿qué sucede? Su país tiene historia, que aunque no está en la Biblia, es historia y es real. Cada país tiene su historia. Pues de este hombre que ahorita le digo que fue uno de los primeros profetas, este hombre, dice la tradición, siglo segundo antes de Cristo, dice la tradición que era altamente eficiente en lo que recibió de revelación con respecto a lo que era el cosmos, a lo que era
la astronomía, que en aquel momento tal vez no recibía ese nombre, la cosmografía, el sistema solar de lo que fue Qumran. Su libro no está dentro del canon de las escrituras, pero Judas, la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis, estimado televidente, habla de él y hace alusión, Judas el hermano del Señor, no Judas Iscariote, hace alusión a este profeta, dando un sello, el Espíritu Santo dando un sello de autenticidad de lo que fue el libro de este profeta, porque hay un libro de este profeta, hay como 3 libros, el mundo cuenta con esos 3 libros, aunque no están dentro del canon bíblico, y es Enoc. ¡Qué tremendo! Enoc salía y podía ver ahí en el firmamento, podía ver la constelación de la Osa Mayor, podía ver la constelación de Virgo y entender el mensaje que Dios había dejado en las constelaciones. Y vea lo que dice el libro de Judas en su versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¡Qué manera! Enoc profetizó desde el principio. Él es el séptimo después de Adán, séptimo número de la perfección. Y dice que fue traspuesto porque caminó con Dios. Y Enoc profetiza porque había revelación en los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Los cielos han profetizado la palabra de Dios desde tiempos ancestrales, escritos en el gran pergamino celestial, en las estrellas, en los astros. Todos ellos cuentan una historia. Nuestra historia.
Miles de años han pasado desde que el hombre vio el cielo. Desde entonces, muchos han visto las estrellas como algo más que simples luceros que adornan los cielos nocturnos. Algunos han podido leer mensajes escondidos, mensajes milenarios escritos por Dios para que la humanidad conociera sobre las cosas venideras. Otros han torcido ese mensaje para su propio beneficio y establecer así ritos y cultos a dioses falsos. El tabernáculo de Moisés nos habla de Cristo en cada parte de la tienda. En cada elemento encontramos un mensaje de Jesús como el Salvador. Estará escrito en las estrellas el mensaje de su venida y redención para la humanidad. ¿Tú qué crees? Acompáñanos en este viaje por las estrellas para conocer y comprender más sobre esto. Qué maravilla que los cielos cuentan la gloria de Dios y todo el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué sobrenatural que los cielos contengan el conocimiento del mensaje de la redención desde principio a fin a través de todas las lumbreras, como dijo el Señor. Qué sobrenatural que los cielos profetizan. Los cielos han profetizado y profetizaron desde la antigüedad. Usted sabe una cosa, mi amado amigo, consiervo y pueblo de Dios en general, es muy bueno entender esto porque como dice Isaías 42, podemos ver la potencia de su gloria, el poder de su dominio, dejando escrito desde la antigüedad en las estrellas todo el mensaje de redención. Y usted dirá, pero eso de la astrología, no es astrología. No. Es astronomía, modernamente hablando. Correcto. ¿Verdad? ¿Y quién iba a pensar y cómo Enoc, como dice Judas 1:14, profetizó sobre toda esta situación del porvenir? Y es más, viendo, por ejemplo, mi amor, cómo en esta constelación de Virgo, oiga qué interesante, y usted no puede perderse uno solo de estos programas. La constelación de Virgo, consulte cualquier libro de astronomía, consúltelo en el colegio, en la universidad, ahí está la constelación de Virgo. Y vea usted que vamos a verlo, amor, en los próximos programas, que cada estrella en la mano de Virgo nos está hablando de la venida del Señor. Hay 3 estrellas principales, que eso lo vamos a ver después. Es más, se supone que esa fue la que vieron los reyes sabios cuando vieron hacia el firmamento y pudieron ver que en la mano de Virgo aparece una estrella. Porque ellos sí entendían y estudiaban el movimiento de los astros, porque entendían que ahí estaba el mensaje de Dios. No había palabra escrita, estaba escrito en los cielos. Los cielos eran la escritura divina. Mi amor, ¿y será importante compartir con el pueblo de Dios esto? Pues claro que sí. Ahora, entiéndase bien, y aquí tenemos que hacer un pequeño alto para aclararle algo. Estamos hablando no de astrología. La astrología es una pseudoreligión. La astrología es una charlatanería. Y asociada al culto de Moloch, según dice la palabra. Claro. Imagínate, entonces tenemos que entender que es la astronomía, que es una ciencia exacta que estudia los movimientos, la distancia, la magnitud de los astros. Es por ejemplo, organizaciones mundiales como lo es la NASA,
que a través Trabajan con astronomía. de instrumentos científicos y de todo, estudian todo esto los astros. Entonces, esto viene a comprobar lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios tiene un mensaje, lo tuvo y lo tiene. Lo tuvo en aquel tiempo Y lo tiene. y lo tiene hoy. Un mensaje que encierra conocimiento divino y que está ahí, proclama la gloria de Dios, proclama también el propósito de Dios, proclama también el conocimiento divino, o sea, pero lógicamente hay que entender y entender la diferencia de lo que es astronomía, que es esa ciencia exacta que estudia los astros, y la astrología, que es una charlatanería. Te salió en verso. ¿Sí? Pero repito, hermanos, porque pues nosotros conocemos alguito al pueblo de Dios. ¿Sabe qué me da a mí donde estudiamos esto? Ver esa magnificencia de Dios. Porque ¿saben qué pasa? Muchas veces vemos el Evangelio en algo tan chiquitito, al Cristo de la carne, sin ver que antes de ser encarnado Él fue Dios. Ajá. Dice que las estrellas del alba adoraban mientras Dios hacía toda la creación. La astronomía da la veracidad de que, por ejemplo, las 12 constelaciones del zodiaco existen en grupos de estrellas. O sea, son constelaciones, sí, las 12 constelaciones del zodiaco existen en el imaginario colectivo y ayudan, eso sí, la única ayuda que prestan a la astronomía y por lo que se siguen usando es porque ayudan a ordenar datos. Por ejemplo, cuando se hace un descubrimiento de una estrella en tal región del cielo, queda fácil decir que fue en la región de tal constelación. Por ejemplo, la estrella R Leporis es porque es de la constelación de Lepus, una estrella R que es la designación de estrellas variables. O por ejemplo, la estrella Alfa Orionis es de Orión y es la más brillante de Orión. Entonces en eso ayudan las constelaciones al astrónomo, en la designación, en los nombres. Por eso a las constelaciones se les pusieron límites, como los mapas. Si ustedes ven un mapa de constelaciones con límites, parece un mosaico, con puros límites. Entonces eso ayuda a ordenar, son regiones para el estudio de las estrellas, eso es una definición moderna de constelación. Eso sí es bonito, al menos las constelaciones en ese sentido son un legado del pasado, de personas que ya no existen, de lo que pensaba la gente, al menos la cultura griega. En eso sí es bonito ver constelaciones porque es como ver el pasado de la humanidad. Ajá. La Inca, por ejemplo. Vienen a ser entonces señales. Son el reflejo, bueno, son El estudio de la astronomía. herramientas, podríamos hacer una especie de herramienta para el científico. Okay. Y también son un reflejo de las tradiciones de quienes las crearon hace miles de años. La historia no puede ser pasada por alto. En ella se escribieron y se establecieron las bases de nuestras culturas de hoy en día. Todo escrito antiguo es un registro de lo que nuestros antepasados vieron y escribieron en piedra, papel o madera. Retrataban o escribían lo que en forma arcaica veían con sus ojos utilizando elementos de su época para describir acontecimientos, instrucciones, pensamientos, actos heroicos de guerreros en el campo de batalla y otras cosas más. En el Antiguo Testamento están todas las bases de nuestra era cristiana actual, siendo estos escritos la historia de una nación escogida por Dios para llevar un mensaje de salvación a todo el mundo. Y varios profetas en la Biblia han visto ese mensaje en los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día palabra. Una noche a otra noche declara sabiduría. No existía lenguaje, ni palabra, ni su voz fue oída. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Sí, mi amado,
efectivamente así fue transmitido el mensaje que Dios quería dar al hombre. Así fue transmitido el mensaje sobre el propósito de Dios a través de Jesucristo. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto glorioso, sublime, sobrenatural? Que las Escrituras eran los cielos. Sí, las Escrituras eran los cielos. Antes de que tuviéramos la palabra escrita, Dios había establecido precisamente que los cielos fuesen las Escrituras para el hombre. Allí se encerraba el mensaje de la redención. Y efectivamente, la Biblia nos habla de las diferentes constelaciones. La Biblia nos enseña sobre todo esto. Y en un tiempo donde las constelaciones son colocadas en el orden de Dios, dieron el mensaje del nacimiento de Cristo. Dieron también el mensaje de la muerte del Hijo de Dios, pero dieron también el mensaje de la derrota de Satanás y todos sus demonios, como los enemigos del alma. Definitivamente es maravilloso, es sobrenatural entender que las constelaciones están en el firmamento y que ayer como hoy Dios está probando y comprobándolo a través de su palabra, pero también organizaciones como la NASA o como la ciencia llamada la astronomía. Aleluya. ¿Cómo tenemos Gloria a Dios. que entender cosas que muchas veces a veces no recibimos o nos prejuiciamos? Y usted en este estudio, en esta enseñanza, no se prejuicie, simplemente procure entender como nosotros, para conocer más de la magnificencia de ese Dios que es eterno. Del poderío, de la fuerza, de lo sublime, de lo magnífico, de lo hermoso y de lo poderoso que es nuestro Dios eterno. Mire lo que dice precisamente el profeta Isaías al respecto. Dice: ¿a qué pues me haréis semejantes? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Porque el hombre busca comparar a ese Dios de dioses, a ese Dios sublime, con toda clase de cosas. Y aquí está hablando de eso Isaías. Y agrega y dice: levantad en alto vuestros ojos. Que fue lo que hizo Enoc, el primer profeta que habló sobre esto. Y mirad quién creó estas cosas. Quién creó el firmamento y todas las lumbreras. Dice: el que saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¡Qué tremendo! Que ese Dios omnisciente, que ese Dios omnipresente, que ese Dios todopoderoso llama, dice, a los ejércitos del cielo, a todas las estrellas, las conoce por nombre y ninguna hace falta al llamado de Dios. ¡Qué tremendo que ese Dios permite que a través de la tierra tengamos el alimento que llega a su mesa, porque la tierra obedeció la voz de Dios y la sigue obedeciendo? ¿Cómo no vamos a adorar a Dios? Así es. Y ese es nuestro propósito en esta enseñanza: mostrarte la grandeza, lo sublime, lo poderoso de nuestro Dios. Amén. No podemos mirar al cielo y pensar que todo está por casualidad. Cada cosa creada habla del poder, dominio y sabiduría del Creador. Cuando Él ordenó el universo, le dio un propósito a cada elemento que lo compone. A la tierra girar y dar frutos. Las aguas en los mares les puso límite y les ordenó dar peces. A los grandes astros separar el día de la noche y definir los tiempos. ¿Cómo pues podemos dudar de que el Creador de todo, el que estableció todas las leyes físicas que rigen el cosmos,
¿Cómo dudar que nos haya dejado escrito en los cielos el mensaje de salvación, siendo Él arquitecto, maestro de todo? ¿No podría Dios dejar un mensaje para nosotros en las estrellas? Así lo hizo. Por eso, en el cielo y la eternidad se cantará un cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Yendo sobre ovejas porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, Explanada de la mosquita, la montaña. al pie del monte de los olivos, por sus llagas fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo. Denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve.